Permítame leer otra historia que pasó en el tiempo que los habitantes de Israel vivían en Egipto. Cuando Israel vivía en Egipto, no sé si ustedes se acuerdan que cuando Dios le mandó a Moisés para que habla con el faraón, le hicieron unas plagas, Dios. Una de ellas dice esto. Entonces el Señor ordenó a Moisés: ve a advertirle al faraón que así dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no lo dejas ir, infestaré de ranas todo tu país. El Nilo hervirá de ranas, y éstas se meterán en tu palacio, en tu habitación y en tu cama. También entrarán en las casas de tus funcionarios y los de todo tu pueblo, en las cocinas y en las mesas de amasar. Se treparán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus funcionarios. Luego el Señor dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda su vara sobre ríos, canales y lagunas, para que todo Egipto se llene de ranas. Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipto, y las ranas llegaron a cubrir todo el país. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: ruéguenle a Dios que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que le ofrezca sacrificios. Moisés respondió: dime, escuchen ahí, dime cuándo quieres que ruegue por ti, por tus funcionarios y por todo tu pueblo, para que las ranas solo se queden en el río, y así tú y tu casa se librarán de ella. Y el faraón contestó: mañana. Esta es una historia que sucedió en el pueblo en Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo. La primera vez que leí esta historia, me pregunté: ¿por qué el faraón, que era el gobernante de todo el pueblo de Egipto, que era, como decimos nosotros, el presidente, el que presidía, el que gobernaba todo el país, ¿por qué él no dijo: en este mismo instante, por favor, ruégale a Dios que aleje las ranas de mi pueblo? ¿Por qué no dijo: ahora mismo? ¿Por qué no dijo: hoy? Y él dijo: mañana. Increíble, él quiso vivir un día más, él y todo su pueblo, rodeado de ranas. Los versículos de hoy, los 19 versículos de hoy, que nos toca amar, también nos van a hacer una advertencia, un llamado. Espero que ya ustedes en su casa o el tiempo de los estudios bíblicos lo hayan estudiado bonito. Vamos a orar. Padre, háblanos como tú hablaste a tu pueblo. Que cuando leamos tu palabra podamos escuchar en nuestro corazón tu voz. Podamos sentir que eres tu Espíritu Santo hablándonos. Padre, y a mí, que yo sea un instrumento nomás en tus manos para que llevar tu palabra y la edificación a nuestra mente y a nuestro corazón de aquellos que nos escuchan. Ayúdanos, Padre. Y Padre, perdónanos si en mi estudio o en mi forma de leer tu texto yo me equivoco, pero que tu Espíritu Santo nos redarguya para ver claramente, por medio de lo que hemos estudiado, por los filtros que hemos aprendido, a escudriñar la verdad de tu palabra. Ayúdanos a interpretarla cristológicamente y cristocéntricamente. Por favor, en Cristo oramos. Amén. Amén. A mí me encanta la forma como escribe el autor de Hebreos. Él trata cada tema como una conversación. Y es como una conversación entre amigos, entre familiares, que se sientan y dicen: ¿qué es lo que te preocupa? Y comienza a conversar.
de esos temas profundos. Cuando el autor de Hebreos describía a sus hermanos judíos, que ellos eran los que querían desertar de la fe, lo hacía de esta forma, como si estuvieran conversando, como si estuvieran dialogando, como si estuvieran diciendo, hablando y escuchando, con el oído y con el corazón. Como hermanos, dice el versículo, como hermanos santificados por la obra de Jesús. El escritor les dice, miren, para todos nosotros los judíos de todos los tiempos, el evento histórico de Moisés liberando a Israel de la esclavitud es un evento trascendental. Y si ustedes leen la Biblia en el Antiguo Testamento, casi toda la Biblia siempre está tocando esta historia del pueblo de Israel siendo liberado por Dios de la esclavitud de Egipto. Y mientras recuerdan la historia, el escritor de Hebreos cita el Salmo 95, que ya lo leímos al principio, ¿recuerdan? Él cita. Y lo cita como una conversación, un diálogo fundamental. Lo cita porque también es importante para ellos, para los judíos, los salmos, el salterio. Cuando escuchan de la historia de Moisés liberando a Egipto, o la historia de este salmo, ellos en sus mentes están diciendo, fuimos esclavos y después fuimos liberados. Ahora somos libres de la esclavitud, libres de la esclavitud del pecado, libres de la esclavitud de la religiosidad cultural, libres, ya no somos esclavos. Pero qué interesante que mientras en mi estudio personal de toda la semana y con los grupos pequeños, cuando leímos el Salmo, yo me di cuenta que observé que en el Salmo no dice quién lo escribió. Pero nosotros, como el autor de Hebreos, entendemos que el que lo escribe es Dios, porque Pablo también lo entiende así, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y es impresionante observar que en el versículo 7 de Hebreos que leímos, no sé si ustedes por ahí, alguien tiene la Biblia abierta, Hebreos capítulo 3, verso 7, solo una partecita, antes del verbo decir o dice. ¿Alguien puede leer? Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen su voz. Ajá, hasta ahí. ¿Quién es el que dice? El Espíritu Santo. El autor de Hebreos entiende que es el Espíritu Santo diciendo en el Salmo 95. Como nosotros entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, es Dios hablando, el autor de Hebreos entiende que es el Espíritu Santo diciendo. Y saben, decir es hablar, decir es conversar. Y una fuerza activa no habla. Una persona habla. Una persona se expresa. Una persona dialoga de los porqués de la vida. Es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, la que habla por medio de su palabra. Y según Hebreos, ahora en mi estudio también, aunque no decía en el Salmo quién era el autor, pero Hebreos también dice que en el capítulo 4, verso 7, que es el rey David, el otro personaje que es bien importante para el pueblo de Israel. Ya tenemos dos personajes importantes, la historia de Moisés liberando a su pueblo y David escribiendo el Salmo. Son dos personajes importantes para los judíos, para los israelitas, y la historia trascendental de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto. ¡Wow! Es Dios hablando, como decía capítulo 1, versículo 1. Dios hablando de muchas formas y de muchas maneras. Es Dios hablando a su pueblo. Es Dios hablando a su casa, que según el texto también decía que la casa somos nosotros. Los creyentes en Jesús como el Mesías de Dios, el Cristo, el ungido, la segunda persona de la Trinidad. Ahora estamos viendo que estamos en una fe correcta. Creemos en la unidad de Dios, en la Trinidad.
Y dice que Jesús, y el autor de Hebreos dice que Jesús, el Hijo, es más grande y más importante que Moisés. Les está dialogando a sus hermanos que para ellos Moisés era tan importante. Pero también dice que es más grande y más importante que el rey David. Jesús es más grande y más importante que toda la casa. Él es el que edifica la casa. Él es su fundamento. Él es más grande y más importante que cualquier otra persona o personaje o pensamiento que pensamos que influencia nuestra vida o nuestra forma de creer. Porque decía todo el texto que es Dios el verdadero, o que Jesús es el verdadero constructor de la casa. Es precioso leer que Dios habla por medio de su Espíritu Santo. Habla y nos habla ahora. Dios habla por medio de su palabra. Dios habla por medio de las verdades bíblicas. Y también es súper increíble entender que Dios habla hoy. Hoy nos habla por medio de las Escrituras. Ahora, así como Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras, Hebreos 3 cita el Salmo 95. Va a estar repitiendo mucho esto, porque así lo cita el texto. Y nos dice que también hay varias maneras en las que se puede endurecer el corazón. Yo le puse el tema del mensaje, es cuidado que endurezcas tu corazón. Y voy a volver a leer los versos 7 al 11 de Hebreos 3, que cita el Salmo 95. Lo que hace el escritor de Hebreos es citar el Salmo 95. Y eso es importante. O sea, yo me sentí increíble. No sé si puedes poner el Salmo 95 el verso. ¿Hay el otro? El versículo 8, ¿cómo empieza? No endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto. ¿Quién es, según este versículo, quién es el que dice? Señor. Hay la otra versión que dice, y Dios dijo. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que dice Hebreos. ¿Qué es el autor de Hebreos? ¿Quién es el que dice? Aquí ya lo leí. Por lo cual, como dice, ¿quién? El Espíritu Santo. Miren, el autor de Hebreos entiende que es Dios en el Antiguo Testamento, que es el Señor, el Adonai, el Cristo, el que habla. Y Hebreos dice, el Espíritu Santo dice, porque el Espíritu Santo es el que inspira su palabra, la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Si oyeres, ¿cuándo? Oye su voz. No endurezcáis vuestros corazones. No dice mañana, como si fuera el faraón, ¿cierto? ¿Cuándo quieres que te pase, que quitemos lo que dices? Y él dice, mañana. Es hoy. El Espíritu Santo dice, si vienes, oye su voz. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esa palabra me golpeó hoy, porque esa palabra que el Espíritu Santo está diciendo señala urgencia. Es una urgencia en la voz del Espíritu Santo a su pueblo. Es el Espíritu Santo hablándonos, invitándonos. Hoy, el Espíritu Santo nunca pide que estemos bien con Dios mañana. El Espíritu Santo quiere que tú estés bien con el Señor. Hoy, en el hoy de cada día. Él no solo quiere, el Espíritu Santo no quiere que tú confíes en tu historia del ayer. Él quiere que tú te muevas y vivas hoy en Él. Si oyeres hoy su voz. ¿Por qué hoy? Porque hoy es una invitación genuina. Sabemos que el Espíritu Santo, quien es nuestro consolador según el apóstol Juan, quiere que vayamos y nos encontramos con el Mesías en el hoy de cada día de nuestra vida. Es en el hoy que tenemos que vivir, no en el ayer,
no en el futuro, en el mañana, es en el hoy de nuestra relación con el Mesías. Pero según el texto dice que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque hay muchas, así como decía, hay muchas formas y muchas maneras de las cuales Dios habla y el Espíritu Santo dice hoy, hay muchas formas y muchas maneras también que podamos endurecer nuestros corazones. Endurecer el corazón, endurezco mi corazón cuando soy infiel a la voz de Dios. Cuando sabiendo la voz de Dios, escuchando lo que dice su palabra, soy indiferente. Cuando sé los mandamientos, cuando sé que dice allí, ama a tu prójimo como a ti mismo, y soy indiferente a la voz de Dios, es cuando estoy en peligro de endurecer mi corazón. Endureces tu corazón cuando caminas sediento por el desierto, y en esa necesidad de sed, como decía el contexto de este texto, ¿no es cierto? ¿En dónde están los israelitas? En el desierto, los que estudiamos en nuestras casas. Ellos están en el desierto y dice el Salmo, en el desierto, en Meriba y en Masas. ¿Y qué estaban reclamando ellos? Agua. Estaban sedientos. Endureces tu corazón cuando caminas sediento por el desierto, pero le culpas a Dios, diciéndole, yo estaba mejor antes. Parece que cuando trabajaba antes tenía más dinero que ahora. Parece que antes de que me entregue el Señor tenía más salud que ahora. Parece que antes de que venga a la iglesia me iba mejor que ahora. Cuando hay eso en tu corazón, es señal de que estás endureciendo el ser. Y tienes que tener cuidado. Puedes endurecer tu corazón en la incredulidad, decía, ¿no es cierto? ¿Qué dice ahí? Y vieron mis obras, ¿cuántos años? 40 años. Aún viendo la obra del Señor, te vuelves incrédulo. Aún viendo su provisión cada día, te puedes volver incrédulo y puedes endurecer tu corazón. Y también dice ahí al final, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Endureces tu corazón cuando vagas por la vida sin escuchar la voz de Dios y sin caminar en los caminos del Señor. Pero ¿cuántas veces Dios te ha llamado? Tal vez leyendo la Biblia, Dios te ha llamado. O tal vez escuchando la Biblia, Dios te ha hecho una invitación a que abras tu corazón para que cenes con el Mesías. O tal vez en la voz de un ser querido, cuando te dice, no vale que vayas por ese camino. ¿No es cierto? Nuestras madres es como los que nos dicen muchas veces eso. No vale que hagas eso. No vale que hagas ese negocio. No vale que hagas, que te lleves con esa persona. Y tú ahí, andando por otro camino, vagando en tu corazón porque no conoces los caminos del Señor. Y puedes endurecer tu corazón. O Dios te puede haber llamado de muchas formas, te puede haber hablado de muchas formas, de muchas maneras, tal vez por una canción. Cuando estabas sediento, caminando por ese desierto, de ese problema, y sale la canción y te dice, y Dios es invitándote en ese momento, en ese hoy de tu vida. O tal vez en un sermón que escuchas en YouTube o en las redes sociales, o que escuchas aquí en la iglesia, o que lo escuchas en la radio, un sermón, y escuchas que Dios nuevamente, por medio de su Espíritu Santo, te invita a que no endurezcas su corazón, que te des cuenta si estás vagando por la vida. O tal vez cuando alguien te invita a la iglesia, es Dios llamándote. O a veces te llama por medio del dolor. ¿Cuántos en las noches en medio del dolor no pueden dormir y lo que hacen es, Señor, ayúdame? Si me quita, y decimos, o sea, somos tan duros. A veces me pasa esto a mí, no sé si a usted. Pero cuando yo tuve un tiempo de enfermedad, y siempre cuando comía en las noches, porque el cuerpo es especial, hasta Dios ha hecho eso de una forma. ¿Cuándo duele más? En la noche.
justo a las 12 cuando no hay el consultorio, cuando el doctor está durmiendo, justo, ¿no es cierto? La muela, ¿cuándo te duele más? 1 de la mañana, comienza el dolor, ¿no es cierto? Y justo le llamas al dentista y no te atiende. Las farmacias cerradas, bueno, y nada ni hay. Hay una, si habla, pero no. Cuando tú en medio del dolor has levantado tu mirada al cielo y le has dicho, Señor, si me curas, te prometo. Y le das un montón de promesas. Te pasa el dolor y se acabó la promesa. Después decimos, ¿cuándo vas a seguir al Señor? Le decimos con el faraón. Cuando me vuelva a doler otra vez. O tal vez Dios nos ha llamado en medio de una circunstancia dura, tal vez que no la esté pasando yo, pero que la esté pasando un ser querido. Y que me duele verlo sufrir a él. Y yo digo, Señor, ten piedad de él. Es a lo mejor llamándote a ti. Pero nosotros cogemos y decimos, mañana. Cuando hay esas señales, dice el versículo 12, no está ahí, ya no lo puse. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón malo e incrédulo que los haga apartarse de Dios. ¿Cuál es el mandato? Cuidado. Como iglesia, no voy a decir, mañana comenzamos un compromiso. No, es cierto. ¿Cuándo? Hoy hagamos un compromiso. Dice la hermana Martita, está ministrándolo ahí a Darío. Hoy mismo, recibe, pum, le dio. ¿Sí? Como iglesia, hoy hagamos un compromiso de cuidarnos. Dice el versículo, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón malo. Hoy hagamos un compromiso como iglesia de cuidarnos. ¿Sí? De cuidarnos cuando estemos pasando por el desierto y nos mostremos sedientos de algo y comencemos a mostrar señales de que estoy endureciendo el corazón a la voz del Señor. Cuidémonos. Quiero darles a ustedes esa libertad de exhortarme cuando ustedes vean que estoy endureciendo el corazón, cuando estoy pasando una prueba de sed, de algo. Puede ser, por ejemplo, estoy pasando un agotamiento físico, o estoy pasando un tiempo de sed de paz, sed de justicia, sed de comprensión, sed de amor, y comenzamos a endurecer, comienzo a endurecer mi corazón. Hermanos, hagámonos ese compromiso de cuidarnos y decirnos, ten cuidado que endurezcas tu corazón. Ahora ustedes dicen, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque ya no nos hacen caso, ¿no es cierto? A veces yo ya no le digo nada a esta hermana, porque qué bestia. Ya no hace caso. Ni Dios con su poder le dijo a una persona. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Qué dice el verso 13? Alguien ayúdenme con el verso 13 y 14. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. ¿Y el versículo 14? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. ¿Hay otra versión ahí? Sí. A ver, Lorenta. Dice, más bien, mientras dure ese hoy. ¿Mientras dure ese qué? Ese hoy. Hoy. Anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezcan por el engaño del pecado. Y solo la primera parte del 14. Hemos llegado a tener parte con Cristo. Porque hemos llegado a tener parte con ¿quién? Con Cristo. Animémonos hoy. Animémonos unos a otros mientras dure ese hoy. ¿Y qué decía? ¿Cómo hacía el escritor de este capítulo de Hebreos a los otros hermanos? Recordándoles que no vayan a endurecer el corazón, así como nuestros hermanos en el desierto. Una de las formas que podemos animarnos es recordando cómo vivíamos cuando no estábamos con Cristo. Buscando gozo en cualquier cosa, menos en el Señor. ¿No es cierto? Díselo, no dicen a mí.
por favor, yo les he de decir a Dustin, que es la persona con quien tenemos tiempos de oración, es decir, cuando veas estas señales, dime, ten cuidado de endurecer tu corazón. Recuerda cómo Dios te proveyó cuando estabas enfermo. O recuerda cómo Dios te proveyó de una familia cuando nadie quería que estés al lado de ellos. Recuerda que cuando te faltaba el dinero, Dios proveyó a alguien en tu camino para que te sostenga. Recordando lo que Dios ha hecho en tu vida es una forma de animarnos unos a otros. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto ellos? A lo mejor nosotros sufrimos 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años de algo que pasa en nuestra vida, viviendo en el desierto, con dolor, con angustia, con sedientos. Y nadie nos anima, pues recuerda que fue Dios quien te levantó de tu estado de esclavitud, de tu estado de muerte. Es Dios, es Cristo. Otra cosa es recordando quiénes somos en Cristo. Versículo 16 hasta el final, hasta el 19 decía: ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Ellos fueron los que oyeron y se rebelaron. ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo? Sino a los que desobedecieron. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Quiero ir terminando. Al parecer tú y yo actuamos del mismo modo cuando pasamos por las dificultades. Cuando caminamos por el desierto, cuando solo vemos desolación, cuando parece que todo lo que hacemos no da fruto y que lo indispensable comienza a faltar, entonces la duda invade nuestro corazón, nuestra mente se bloquea y entramos en incredulidad, dudamos. Aún viendo a Dios en nuestras vidas por medio de otras personas, hablándonos de formas diferentes, endurecemos nuestro corazón. Duda nuestra mente. Nuestra mente comienza a pensar y a pensar y a pensar para resolver la pregunta de ¿qué hice yo para merecerme esto? Déjame decir, no hiciste más que obedecer al Señor y te estás portando como un incrédulo. En medio de la obediencia a Dios, si Dios permite llevarte a un desierto, pon atención, de escuchar la voz del Espíritu Santo en medio del caminar y en medio del deseo de la sed. Escucha la voz de Dios y ten cuidado de no endurecer tu corazón y portarte como un incrédulo. Porque lo que estamos demostrando cuando estamos así es que verdaderamente no somos hijos de Dios. Y por eso no vamos a entrar en su reposo. Pensamos que nosotros somos los redentores. Pensamos que mi mami es mi salvadora, o mi papi es mi salvador. O no, ahora estamos en campaña, hay que hacer campaña para que nos salven. Así pensamos. Que nos salven de la falta de trabajo, que nos salven de la falta de algo que estamos anhelando, sedientos. Y nos convertimos en incrédulos, desobedientes y rebeldes. El texto aquí se enfoca de un pueblo endurecido, rebelde. Cuando tú veas estas señales,
o cuando alguien de la congregación vea esas señales en tu corazón, esas señales en tu forma de vivir, es porque no has aceptado la invitación de tener un encuentro personal con el Mesías hoy, en el hoy de cada día. Cuidado es la respuesta, ¿no es cierto? Cuidado es la respuesta. Ni tu historia, ni la historia de Moisés, ni la historia de David matando al gran Goliat, ni la historia, ni ningún personaje que consideres importante en tu vida, es la historia que te va a salvar. La única historia que te da agua viva en medio del desierto es Cristo. Es Cristo. Lo dijo, ¿no es cierto? A la mujer en el pozo, dame agua. Y ella dijo, ¿cómo te daré? Si tú me dieras esa agua, yo te daré del agua de vida. Y esa agua, en tu interior correrán ríos de agua viva. Es la historia de Jesús, la que es nuestro esposo, no la historia de tu esposo, no la historia de tu esposo, no es la historia de tu mamá que la consideras la mejor mamá del mundo, la historia de tu papá que lo considera el mejor papá del mundo. No, es la historia del esposo de la iglesia, es la historia de Él, de solo Jesús. Cuando te encuentres sediento y quieres sentir, no sé si ustedes, pero yo quiero sentir, como le decía Jesús a la samaritana, que de mi interior corran ríos de agua viva. Mientras estés sediento de justicia, mientras estés sediento de amor, mientras estés sediento de algo. Es la historia del Salvador la que debe motivarnos cada día y cada hoy a seguir adelante y no mirar atrás. El verdadero motivo para animarnos siempre es y será la obra redentora de Jesús en la cruz. A mí me encanta escuchar al pastor Tripp cuando leemos los devocionales de mañana, en las mañanas con mi esposo, que él siempre dice, cuando tengas necesidad, no corras a otro lugar, corre a la sombra de aquel que murió en la cruz. Corre ahí. ¿Quieres llorar? Bueno, yo soy un poquito de esos avergonzados que no me gusta que me vean llorar. Entonces me voy a la ducha, corro a la ducha, abro la ducha. Ahí, despojado de todo, me inclino y lloro. En la cruz del Señor. ¿Quién entiende por qué estás sediento en tu vida? Es solo Él, nadie más. Todos te dirán te entiendo, pero los que te dicen te entiendo en tu mayor necesidad, ¿han estado ahí? No, porque no somos ni omnipotentes ni omnipresentes. El único omnipotente, omnipresente y omnisciente es el creador del cielo y de la tierra. Él ha estado contigo. Él ha estado contigo. Y es en la sombra de la muerte de la cruz la que nos motiva en nuestra falta de ser a saciarnos. Mira la cruz, es en Cristo que nos debemos animar. Él nos da un nuevo corazón, no endurecido, nos da su corazón. Cristo, en Él somos nuevas criaturas, nos hacemos nuevos, regenerados. ¿Quieres dejar el hombre malo atrás? ¿Quién es el que te regenera y te hace nueva criatura? Dios. Cristo, Dios. No es nadie más. No es nadie más. Es Él. Pero Él te puede llamar por medio de una familia cristiana. Él te puede llamar por medio de la iglesia. Él te puede llamar por medio de un versículo. Tú puedes decir como el hijo pródigo, voy a la casa de mi padre, ahí no voy a vivir como un esclavo ni un jornaladero. Pero no es la casa de tu padre la que te va a restaurar. ¿Quién es? Tu tiempo con el Señor, escuchando la voz del Espíritu Santo. Hoy. Y decidiendo cambiar hoy. No mañana. No después de que pasen las fiestas, ¿cierto? Me dijo una niña ahí en Quinara, estoy contento porque mi cumpleaños es en las fiestas de Yangana, entonces allá me voy. O las personas que pasaron el carnaval, ¿cierto? 2 días dice el calendario, pero fueron 4 días de feriado, ¿cierto? Y ahí soltando, dice el carnaval, y ahí sacando, tienes la libertad de sacar tu carnalidad
Y después el día miércoles de ceniza vas y te ponen y te hacen recordar que polvo eres y polvo te convertirás. No es el miércoles de ceniza que tienes que arrepentirte. Es hoy, en el hoy de cada día. En Él somos nuevas criaturas. En Él, en Cristo, somos hijos e hijas de Dios. En Cristo somos su pueblo. En Cristo y en su expiación somos su casa. Es en Cristo y en su muerte en la cruz que somos declarados hijos de Dios, templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Es en Él. Yo quiero también hacer como hace el Espíritu. Invitarte a que escuches la voz del Señor hoy. ¿Y qué hagas? Si des una respuesta, mañana. Hoy en este instante. En medio de tu rebeldía, en medio de tu necesidad de agua para satisfacer tu sed, es hoy que debes tener un compromiso y hacer un compromiso de cuidar tu corazón, que no se endurezca y camines como un incrédulo. Porque si eso es así, Dios va a jurar que no vas a entrar en el reposo. Y no porque dices, o sea, la salvación depende de mí. No. Porque cuando caminas como un incrédulo, estás mostrando que no eres hijo de Dios. Pero cuando caminas en medio de tu rebeldía y duda y vas corriendo a aquel que puede darte de beber, ahí estás mostrando que verdaderamente eres un hijo de Dios, porque la salvación solo depende de Él y solo de Él. Cuando tengas sed, ama a Jesús. Yo hoy en la mañana decía en mi oración, yo también tengo sed. Pero estábamos tomando un rico jugo de las naranjas del huerto, de Dusty. Y Dusty fue a cosechar. Estaban ricas. Pero después decía, también tenemos que tener sed de que el reino de los cielos se establezca. Porque no estamos contentos de cómo está nuestro mundo, nuestro país, nuestra ciudad. ¿O a alguien le gusta? Nos gobiernan corruptos, pero no somos diferentes. Yo me imagino que si tuviera la oportunidad de votarme de candidato, hiciera lo mismo. Así que no soy yo quien pueda juzgar, pero sí debo anhelar con hambre y sed que la justicia del Señor en la segunda venida de nuestro Rey se establezca. Nunca más tendremos sed, nunca más, porque Él nos da de beber del agua.